En principio, y es casualmente lo que hablamos recién, hubiese parecido que es una extorsión. Sin embargo, vemos que uno de los sujetos tiene un arma, lo está amenazando con un arma. Sin embargo, vemos que no aplicó fuerza en las cosas, no aplicó violencia sobre la persona fundamentalmente, sino que se apoderaron de las cosas del sujeto amenazándolo, y el sujeto no opone resistencia. Este es un caso típico de robo. Sin embargo, en principio se podría razonar que es una extorsión, pero como les dije, doctrina y jurisprudencia está de acuerdo en considerar estos casos como robo, es decir, esa intimidación es equiparable a la violencia de la cual habla el robo, el 164. Vamos a continuar ahora con el tema de la usurpación. Habíamos visto básicamente lo que es la usurpación por despojo. Básicamente lo importante acá que es un atentado contra la propiedad inmueble. Todo lo que estuvimos viendo hasta este momento era contra la propiedad inmueble, ahora es la propiedad inmueble, y básicamente contra cualquier derecho real que implique ocupación. Y es invadir el inmueble, puede hacerlo de manera total o parcial, siempre se va a dar la usurpación. Esa es la usurpación por despojo. Por otro lado tenemos el inciso 2, tenemos la usurpación, lo que se denomina la destrucción o alteración de límites. Acá lo que hace es, primero que tienen que ser inmuebles linderos, es la única forma de realizar este tipo de situación. Y después dice, el que para apoderarse en todo o en parte, es decir, él destruye los límites para apoderarse del inmueble. Si lo hace por otra cosa, por dañarlo estará dentro de un daño. Si se lo lleva porque le gustó el mojón que había ahí que indicaba la limitación y se lo lleva, estará hurtando o robando. Ahora, por eso es importante el elemento subjetivo, la finalidad que tiene el sujeto. Es decir, la finalidad en el sentido de que para qué lo daña o para qué altera el límite. Y por último tenemos en el inciso 3 lo que se denomina la turbación de la posesión. Los tipos anteriores que nosotros vimos recién, tanto la usurpación por despojo como la alteración de límites, son casualmente despojo, es decir, estoy despojando a la otra persona. Acá lo que estoy haciendo es restringiéndole el libre ejercicio de la tenencia, pero sin ocupar. Esto se da muchas veces, por ejemplo, yo lo que hago es taponar los desagües, cortar los cables de la luz. Ese tipo de conducta hacen que yo realmente lo que estoy haciendo es turbando la posesión. No permito que la persona pueda disfrutar en toda su extensión de la posesión que él tiene. Pero siempre sin ocupar el inmueble. Vamos a ver ahora lo que es la figura del daño. El daño lo encontramos en el artículo 183 del Código Penal, y acá una cuestión importante. El daño puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles. A diferencia de lo que estuvimos viendo hasta ahora, el daño puede recaer en cualquiera de los dos. Siempre la conducta típica consiste en atacar esta materialidad o la utilidad o la disponibilidad de la cosa. Y, como hablábamos recién, lo que lo diferencia del hurto, del robo, es que yo no me quedo con la cosa. Yo estoy atacando la materialidad, yo estoy atacando la utilidad, yo estoy atacando la disponibilidad, pero no me la estoy quedando. Y yo puedo hacer un daño, por ejemplo, desde, como les dije, romper algo. Esto es una cuestión importante en el daño. El daño siempre es culposo, el robo también, ¿no es cierto? Doloso. El daño culposo no existe. El robo también y el hurto también. Y no existe el daño culposo. Yo puedo, sin querer, ir caminando y, por ejemplo, tirar un jarrón de mucho valor. Sin querer, ¿no es cierto? En ese caso estoy dentro de un daño culposo. No habrá consecuencia penal. Ojo, ustedes recuerden, no todo lo ilícito es delito, pero todo lo delictivo es ilícito. O sea, yo el jarrón lo voy a pagar. Daño y perjuicio, todo, seguro, civilmente hablando. Ahora no iré preso, ¿por qué? No estaré sometido a un proceso penal, mejor dicho, ¿por qué? Porque el daño culposo no es delito. Ahora, si yo el jarrón lo rompo a propósito, no solo lo tengo que pagar, sino que también seré sometido a un proceso penal. Vamos a ver básicamente lo que dice el 183. Dice destruir, inutilizar, huir, desaparecer, pero finalmente, que lo que me importa, dice de cualquier otro modo lo dañaré. Dañar significa inutilizar la cosa de manera tal que ya no sirve para los fines a los cuales se tenía pensado o para los cuales el legítimo tenedor de la cosa la utilizaba. Cuando ya no tiene esos fines, yo la he dañado. Y dice siempre que el hecho no constituye un delito más severamente penado. Y esto, por ejemplo, vamos a suponer en el robo. En el robo yo puedo dañar la cosa en el momento que le aplico fuerza para apropiarme. Sin embargo,
es un delito más severamente penado. ¿Por qué? Porque ya no estoy alterando o inutilizando la me la estoy quedando yo. Entonces eso es lo que hace que exista el desapoderamiento junto al apoderamiento, lo que hace que configure un robo. En cambio acá yo puedo dañarla sin apoderarme de la cosa. Y después la segunda parte lo que habla básicamente, si ustedes lo leen, es para que lo entiendan simplemente, se destruyen archivos o datos de un sistema informático. Y además en la segunda parte cuando dice o vender y distribuir, ¿verdad?, cualquier programa destinado a causar daño, se está castigando a los hackers. Ahí lo que se hace es cuando se puede localizar la persona a la cual introduce un virus en un sistema informático, se está castigando a estas personas. En el 184 vemos lo que se denominan los los daños agravados. Estos daños agravados están fundamentalmente, dice, voy a hacer hincapié en un par nomás, el resto son fácil de comprensión. El primero dice, ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones. ¿Qué significa? Esa es mi finalidad, yo daño con esa finalidad para que sea agravado, si no, no se agrava. Yo puedo, por ejemplo, destruir las cubiertas o pinchar las cubiertas de un móvil policial simplemente para que no, y lo hago para que no salga a patrullar, y estaré acá. Estaré acá, ¿por qué? Porque yo lo hago con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad. Cuando salga no podrá hacerlo. Ahora, yo puedo pasar también, y el patrullero, por ejemplo, o a la unidad policial, en vez de romper los neumáticos, lo puedo rayar. Y en ese caso no lo hago, no impido que lleve adelante su autoridad. El auto estará rayado, pero podrá salir a ejercer su autoridad. Entonces estaré en la figura básica. Ahora, si yo lo hago en venganza de sus determinaciones, vamos a suponer porque detuvo un hijo mío, porque detuvo un amigo, por lo que sea, el rayón ese, que yo lo hice en venganza de la determinación, sí califica. Porque si bien no impide el libre ejercicio de la autoridad, la conducta que yo llevé adelante fue porque estoy tomando venganza por algo que él hizo. Respecto a otra cuestión, otra aclaración que quiero hacer, el inciso 3, cuando dice emplear sustancias venenosas o corrosivas. Las sustancias corrosivas son las que va desgastando lentamente el material. Y cuando habla de sustancia venenosa, ¿por qué? Porque el daño, yo puedo, fíjense en el 183 dice cosa mueble, inmueble o un animal. Eso es el daño. Si bien existe una ley especial por el maltrato a animales, acá estamos hablando del daño. Y cuando habla de sustancias venenosas o corrosivas, cuando habla de veneno, es el veneno que yo le estoy administrando a un animal. Porque si es a una persona, estaré en la calificante del homicidio, del artículo 80, del 80 inciso 2, que es decir, cuando lo hago con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. ¿Qué significa? Que yo, si le doy veneno a una persona, no estaré en este daño, por supuesto que no muera, ¿no? Estaré en una lesión agravada por ese uso, o estaré, si muere, por supuesto en un homicidio. Lo que quiero que le quede claro es que este veneno se usa contra animales. Después el resto de las conductas son conductas que son fácilmente la van a entender. Una cuestión también que quiero poner en el inciso 5, dice ejecutar un archivo, registro, biblioteca, museo, ¿verdad? Todo eso no es en los edificios, sino es dentro del archivo, en la propia biblioteca, es decir, sobre los libros, sobre esas cuestiones. Y después cuando dice, u otros bienes de uso público. Que sean bienes de uso público no significa que los bienes sean públicos. El bien puede ser privado, por ejemplo, un transporte automotor de pasajeros es un bien privado, sin embargo es de uso público. Si yo daño, le escribo el asiento del colectivo, por ejemplo, o lo rayo o lo rompo, ahí estoy dañando un bien de uso público, aunque sea privado. Eso respecto a la figura del daño. Vamos a ver ahora lo que son los delitos contra el estado civil de las personas. Y vamos a ver muy rápidamente lo que son los matrimonios ilegales, la supresión y suposición de estado civil de las personas y los delitos contra la familia. Estos delitos de los matrimonios ilegales están en el artículo, a partir del artículo 134 del Código Penal. Vamos a hacer también, como le dije recién, un recorrido muy rápido por estos artículos. Haciendo referencia puntual a algunas cuestiones. El 134, que dice que se han reprimido los que contrajeren matrimonio sabiendo ambos, es decir, los dos contrayentes, que existe un impedimento que cause su nulidad absoluta. Primero,
ustedes lo van a ver en el libro, la nulidad absoluta son algunos, no da lamentablemente para explicarla en una clase como esta, pero son algunas situaciones que están descritas en el artículo 166 del Código Civil de una serie de impedimentos. Hay algunos de esos impedimentos, que ustedes lo van a ver en el manual, cualquier duda que tengan le preguntan a sus tutores, hay algunos impedimentos de esos que causan la nulidad absoluta del matrimonio. A esos impedimentos se refiere esto. Y cuando dice, también dice, sabiendo ambos, es decir, los dos contrayentes saben que existe ese impedimento. Por eso se denomina un caso de codelincuencia. Los dos saben, no es un caso de participación, los dos saben que sucede esta conducta. Una cuestión en esto que tiene importancia es que causa la nulidad absoluta del matrimonio y los dos conocen esa situación. En el 135 vamos a ver que lo que sucede es que ya no son los dos los que conocen, ya es uno solo. Uno conoce que tiene un impedimento. Vamos a trabajar con el tema de impedimento del matrimonio anterior mientras subsista, es decir, de la bigamia, para que lo entiendan fácilmente cuando vayamos dando el ejemplo. En el 134 los dos saben que uno de ellos es casado y que por lo tanto no puede casarse nuevamente, porque la única situación por la que se disuelve el vínculo y que yo tengo nueva aptitud nupcial es por el divorcio vincular, por el fallecimiento del otro cónyuge o por la nulidad del matrimonio. La separación personal, que es una situación en la que se disuelve el vínculo, pero no me otorga a mi nueva aptitud nupcial. Entonces, acá en el 134 los dos conocen que la persona esta había contraído matrimonio y que ese matrimonio seguía subsistente. En el 135 uno lo sabe y se lo oculta al otro, por eso es más grave, porque sabiendo que existe una nulidad no le dice al otro y lo oculta. Es al otro, puede hacer, acá lo importante, como le digo, la estrictez de esta ley. Yo me puedo casar con alguien, sabiendo yo que estoy casado y que no puedo ir, se lo oculta el cónyuge. En la fiesta todos saben que soy casado, no importa, yo cometo el delito, porque el sujeto pasivo es el otro, no son terceros. Y después dice, el que engañando a una persona simular el matrimonio con ella, es decir, yo lo que hago es, ante una persona que le hago creer que es un oficial público, lo que hago es hacerle creer que me estoy casando cuando en realidad no lo estoy haciendo. El 136 habla de la responsabilidad que tiene en autorizar estos matrimonios ilegales el oficial público. En la primera parte, el oficial público conoce que existe un impedimento que causa la nulidad absoluta y a pesar de ello, igual celebra el matrimonio. En la segunda parte no lo sabe, sino que su conducta imprudente por no haber llenado todos los requisitos formales que se necesitan hace que termine causando la nulidad absoluta del matrimonio. Y la última es una multa cuando no se llevan adelante todas las formalidades. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un acto solemne, el Código Civil establece una serie de requisitos, cual se va llevando adelante en toda la ceremonia, y en la última parte lo que se refiere es a eso. Hay que leer determinados artículos del Código Civil, bueno, etcétera, etcétera, un montón de cuestiones que basen en la formalidad solemne del matrimonio, nada más. Eso es matrimonio ilegal. Vamos a ver ahora otra cuestión que tiene que ver con la supresión y suposición de estado civil. Eso está en el 138 y en el 139 no les va a crear ninguna dificultad. Básicamente lo que hace el 138 es, por un acto cualquiera, yo lo que estoy atacando es el estado civil de la persona. Por un acto cualquiera lo hago incierto, lo altero, lo suprimo el estado civil de otro. Cualquier persona, cualquier edad. En cambio, en el 139 lo que hago en el 139 inciso 2 es algo parecido, nada más que es a un menor de 10 años. Y cuando dice que lo retuviera o ocultar, es retenerlo u ocultarlo para suprimirle la identidad. No es suprimirlo o ocultarlo para apropiarlo. El suprimir o ocultar para apropiarlo está en el 146, que es el que sustrajera un menor de 10 años, porque está dentro de los delitos contra la libertad. Acá estamos dentro de los delitos contra el estado civil de las personas. Bueno, como les digo, no es de difícil comprensión. Vamos a ver ahora la ley 13.944, que es la ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Esta ley lo que hace, básicamente, castiga a las personas que no pasen la cuota alimentaria. Es decir, y el sistema que se utiliza es el sistema directo o sistema italiano, porque ustedes van a ver que el artículo 1 dice aún sin mediar sentencia civil. ¿Qué significa? Que se puede demandar a la persona aún sin mediar sentencia civil que obligue a pasarle los alimentos por este tipo de
por este tipo de incumplimientos. Por eso el sistema directo. Y ustedes van a ver las edades, acá hijo menor de 18 años, el Código Civil establece, a pesar de la reforma última que ha sucedido, el Código Civil establece que la obligación de pasar alimentos es hasta los 21 años. Por lo tanto, hasta los 18 es delito. De los 18 a los 21 sigue la obligación, pero ya no es delictiva. Por último, vamos a ver lo que es el impedimento de contacto con hijos menores no conviventes, que acá lo que sucede básicamente es a quién se castiga, a quien impide que la persona, que el padre que no conviva con el menor pueda tener el adecuado contacto con él. Entonces acá lo que se está castigando es el padre o tercero que ilegalmente es decir, sin derecho, impide o obstruye el contacto de menores de edad. Y acá la ley, el Código Penal está hablando de menores de edad. Cuando el Código Penal utiliza la palabra menores de edad, me tengo que ir al Código Civil. Antes era 21 años, ahora es 18. Por eso cuando habla de menores de edad, ahora está hablando de menor de 18 años. En cambio, la ley que vimos recién, taxativamente habla de 18. Por eso cuando en este caso tenemos que ir, si el día de mañana se vuelve a modificar la mayor edad, estaremos dentro de otro tipo de interpretación. Como les digo, no es de difícil comprensión. Finalmente, no nos dio más el tiempo para seguir avanzando en este tipo de cuestiones, así que en la unidad 13 básicamente son cuestiones que atentan contra el orden constitucional y la vida democrática. Es mucha casuística, no es de difícil comprensión, lo van a entender muy fácilmente. Entonces vamos a ver los conceptos más importantes de esta clase. Por un lado, diferenciar el hurto del robo para saber cuándo existe fuerza en las cosas o violencia física en las personas. En la extorsión, los medios comisivos y su diferencia, como lo hablamos incluso con el video, con el robo. La usurpación como medio comisivo para apropiarse de un inmueble, cuáles son las diferentes formas de apropiarse, cuál es la usurpación por despojo, cuál es la alteración de límites, y por otro lado, cuál es la turbación, que no significa apropiación, y por último, el daño, donde yo estoy afectando la materialidad de una cosa mueble o inmueble, pero sin apropiarme, sino que lo estoy dañando, ya sea desapoderándolo al sujeto o, aunque no lo desapodere, lo que hago es inutilizar la cosa. Esto es todo por el módulo 3, nos encontraremos en el módulo 4.